Este es un fragmento de lo que tendremos en el episodio de hoy. El autismo es esta diferencia que tiene un sujeto a la forma de ser, de pensar, de expresarse, incluso de existir. El riesgo que se toma es mirar solo al diagnóstico y perdernos la visión humana, perdernos al paciente, al alumno, al niño. Te pierdes del ser humano y te centras en un diagnóstico. Siempre he creído que somos más que un diagnóstico. No me puedes definir por un diagnóstico. Profesoras que me dicen, oye, no, es que es imposible, no hay manera, no sigue instrucción. No, sí, siempre hay una ventana, siempre hay algo que te muestra el niño, que tan dispuestos estamos a mirar al niño, interesarte en el niño y no solamente ver dificultades, sino realmente el interés de mirar a un otro. Y eso no es cualquier cosa. Bajo esto hay un compromiso de tengo que capacitarme, tengo que buscar, ¿no? Pero todavía incluso los papás agradecen la buena voluntad de decir si puedo o no puedo, pero esto ya no es de voluntad, esto es un derecho y esto es una obligación y es algo que tenemos que construir, incluso nosotros tenemos que exigir, porque si no, cuando no las familias dicen no lo acepto y te vas, no, te quedas y entonces haces valer el derecho tuyo, de tu familia, de tus hijos. Iluminemos Podcast. Es un espacio para aprender y repensar. Aquí exploramos el autismo, otras neurodivergencias y la inclusión desde la experiencia y la voz de personas autistas, familias, especialistas y agentes de cambio. Abrimos el corazón y la mente a través de historias que inspiran, enseñan y transforman. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La quinta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. En este episodio de Iluminemos Podcast conversamos con Eri Carrasco, psicóloga dedicada a acompañar a familias y a construir espacios más inclusivos para las neurodivergencias. Hablamos sobre inclusión educativa, la importancia de capacitar a los docentes y el reto de mirar más allá del diagnóstico para reconocer a la persona. Eri también comparte su experiencia personal viviendo con TDA y cómo esto ha influido en su forma de trabajar, crear proyectos y acompañar a otras familias. Quédate con nosotros. Eri, bienvenida a Iluminemos Podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Hoy, más allá de tus títulos, ¿cómo te defines a ti misma? ¿Quién es Erika? Pues Erika es una mujer que está en constante crecimiento, acompañando a familias, a niños. Soy una mujer que me gusta aportar mucho a mi país, a la educación, a la neurodiversidad. Y entonces, pues, soy muy cercana a la gente, muy cercana a mis proyectos y me defino como una persona sencilla, pero muy cercana a las personas que me rodean. Qué padre, te voy a hacer una pregunta medio incómoda generalmente, pero ¿qué edad tienes? Porque me llama la atención mucho eso que dices de aportar a tu país. Sí, tengo 30 años y pues sí, siempre me ha apasionado esto de aportar, de construir, de generar. Qué padre, muchas gracias. Oye, y bueno, para entrar un poquito, traigo obviamente muchos temas que quiero cubrir en esta entrevista y en esta conversación más allá, pero en este rol de acompañar a personas y a familias, hablas de cuidar mucho a otros. ¿Quién cuida a Eri? Pues, ¿quién cuida a Eri? Me cuida mi familia, me cuido yo, me cuida mi pareja. Creo que en el cuidado del otro hay un cuidado de sí mismo y creo que cuando cuidas a un otro, el otro a través de esto te cuida, ¿no? Entonces, me siento cuidada, me siento apapachada por mis pacientes, por las madres de familia que acompaño, por la gente que trabaja conmigo. Entonces, pues hay un cuidado mutuo y creo que esto se hace desde que lo haces de corazón. Este cariño se nota, ¿no? Entonces, pues me siento muy cuidada. ¿Y qué has aprendido tú sobre el autocuidado para no desgastarte?
Ha sido un trabajo muy complicado en el sentido de nadie nos enseña a autocuidarnos, ¿no? Bueno, he crecido con desde la carrera, de la licenciatura de psicología, de decir, ok, hay que cuidar a un otro, hay que hacer un buen trabajo, ¿no? Siempre buscando el cuidado de un otro, la preparación para un otro, pero fue difícil para mí llegar a un punto de cuidarme, ¿no? De cómo me cuido yo, quién cuida al cuidador, ¿no? ¿Quién cuida al profesional que está? ¿Quién lo cuida? Y de repente el cuerpo dice, no, espérate, necesitamos también cuidarnos y creo que hoy aprendí a estos espacios de tiempo para mí, a estos espacios, porque antes todo era trabajo, ¿no? Era el inicio de levantarme, ir a trabajar, regresar, dormir, al otro día lo mismo y entonces si era una conferencia, era un taller, era pacientes, hacer algo, ¿no? Todo el tiempo y aunque te apasiona y aunque me encantaba, llegó un momento donde no, necesitamos parar y entonces hoy ya le doy un poco más de tiempo a los espacios libres, a hacer rompecabezas que me encanta, a ir a mis consultas médicas, ¿no? Este cuidado que al final funciona mucho porque tener salud implica tener un muy buen rendimiento laboral y en todas las áreas de mi vida. Entonces, pues va de la mano, pero nadie nos enseña. La realidad es que nadie nos enseña. Llega un punto donde la misma vida te dice, espera, hay que dar una pausa. Es que es increíble yo el patrón que encuentro en las personas que estamos metidos, digamos, en desde diferentes áreas profesionales o diferentes roles profesionales, pero es Ujú. impactante que yo encuentro un común denominador, ¿no? La pasión que tenemos por hacer el trabajo que hacemos, que a veces nos lleva a no tener límites en hasta dónde estamos dando, sirviendo, trabajando y a veces nos cuesta mucho trabajo poner ese freno para voltearnos a ver a nosotros mismos. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Y que justo mucho de nuestra profesión nos exige el seguir aprendiendo. Nunca acabamos de aprender, ¿no? Y entonces hoy estudiamos algo y de repente necesitamos estudiar otra cosa y ya salió una nueva terminología, un nuevo trastorno y vamos, tenemos que estar en esta capacitación, ¿no? Y no volteamos a ver un poco más, ¿no? Al ser humano más allá del profesional, porque el profesional es bien importante, pero el ser humano a mí me pasa mucho con el ser hija, el ser pareja, el ser hermana, esto se empieza a descuidar y pues desde la pasión, como tú lo dices, ¿no? Entonces, importante igual hablar de nosotros, hablar del cuidado del profesional y no solo de cuidar a un otro, porque si no estamos bien nosotros, será muy complicado tener las herramientas, la certeza para ir acompañando a los otros. No puedo estar más de acuerdo, ¿no? Y dijiste una pregunta, ¿no? O sea, o soltaste una afirmación, pregunta, ¿quién cuida al cuidador, ¿no? Pero me llama también la atención mucho esto que dices del aprendizaje constante, ¿no? Tú quizá te graduaste de la carrera hace 6 años, 7 años máximo, por la edad que tienes. ¿Cómo has vivido tú en estos conceptos en permanente evolución, en estas nuevas narrativas, incluso nuevas definiciones que ahí vienen más nuevas todavía? ¿Cómo has mantenido tú esa curiosidad por desaprender y reaprender constantemente? Sí, esto que dices es bien interesante, ¿no? Porque en la neurodiversidad pareciera que lleva muchos años, y bueno, sí, tiene muchos años de estudio, sin embargo, cada día vemos términos nuevos, ¿no? Y entonces, para mí ha sido apasionante ir encontrando cuestiones muy enfocadas a la ciencia, ¿no? O sea, qué sí sirve, qué no sirve, ¿no? Porque habrá cuestiones que aunque decimos, bueno, a mí me encanta, yo trabajo ciertas formas terapéuticas incluso, a mí me encanta llevar a estos modelos clínicos que tienen toda la base científica, ¿no? Y entonces para mí ha sido mucho el acercarme, el buscar lo que ya está comprobado, ¿no? Porque estoy convencida que cuando hablamos de autismo, de trastornos del neurodesarrollo, trabajar desde modelos ya específicos es lo mejor para el paciente, para la familia, porque el tiempo es clave, ¿no? Entonces, un trabajo cercano con estos modelos ya establecidos me encanta, pero esto requiere mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo de aprender y reaprender de qué sirve, qué no sirve, qué se dice hoy, ¿no? Y hoy sale un texto que nos menciona, esto ya no está tan comprobado, ¿no? Y hay que reaprender que sí, y entonces ha sido complicado, para mí ha sido muy complicado porque
tan me apasiona que puedo leer libros todo el tiempo y estar viendo artículos y buscar y estar en estas nuevas tendencias en países mucho más desarrollados, por ejemplo, en España, que tenemos un gran trabajo, ellos tienen un gran trabajo en neurodiversidad, que de allá nos podemos traer a México, ¿no? Es como este estudio continuo que a mí me apasiona, pero aprender, ver cómo en España ya la realidad virtual, por decir un ejemplo, ya es del día a día y acá en México todavía estamos haciendo algunos pininos para ello. Entonces es como aprender algo, pero también reaprenderlo y reconstruir y que estas barreras de repente del material no está en México, cómo lo traes, es complejo, pero para mí es apasionante esta búsqueda de nuevas metodologías. Sin duda alguna, y dices algo muy cierto y muy interesante, ¿no? Por un lado, el tema de tomar estos modelos ya validados de alguna manera científicamente te permite ganar tiempo, no experimentar menos, pero por otro lado, yo siempre he creído que la ciencia va detrás del conocimiento, va detrás de la experiencia, ¿no? ¿En qué momentos te has retado a ti misma a cuestionarte si estás haciendo bien en algo validado científicamente o en algo ya establecido de alguna manera? O de intentar y buscar nuevas opciones o nuevas alternativas. Ujú. Sí, me pasa mucho con ciertos pacientes, ¿no? Cuando hablamos de autismo, pues yo lo escribí en mi libro, conoces a un autista, pero no conoces el autismo, ¿no? Siempre va a haber diferencias. Hablar de espectro, pues nos marca muchas formas de ser autista. Y entonces habrá modelos concretos, pensemos en Denver, por ejemplo, donde habla de atención temprana, de edades tempranas. Sin embargo, estos modelos que tanto sirven para un niño de 8 años, 9 años, ¿no? Y entonces es como este reto o este ojo clínico que requieres estas decisiones clínicas tomar de este modelo está creado para, pero creo que puede funcionar desde acá, ¿no? Y entonces también está en esta experiencia de cómo vas a acompañar al paciente, al alumno, porque hay veces que tienes que no solo mirar al diagnóstico, ni solo mirar a la técnica, tienes que mirar al humano, a la familia, y entonces desde ahí tomar decisiones, ¿no? Desde la familia que no puede pagar a lo mejor una terapia Denver, desde una familia o un espacio del país donde no tenemos hidroterapia, ¿no? Y entonces vas tomando decisiones a través de lo que tienes con la familia, porque hay veces nos sesgamos en mirar solo al diagnóstico o mirar a el tratamiento efectivo, pero bueno, tenemos que mirar a la familia, mirar al paciente, mirar al niño y desde ahí tomar decisiones. Yo creo que eso es como el reto más grande. No puedo estar más de acuerdo y me llevó una reflexión que ahorita te la quiero comentar, pero algo que veo interesantísimo, ¿no? La adaptación del modelo al entorno familiar o al contexto familiar, ¿no? Porque también yo siempre he creído, y ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso, de la escuela y la familia son la mejor terapia porque es el entorno más cercano, ¿no? Es el primer entorno y el primer contacto, digamos, o el entorno que más influye en el desarrollo de la persona como tal, ¿no? Em, pero la reflexión que escuchándote como que me dio, y vamos a entrar también un poquito en ello, en el tema de inclusión educativa. Cuando hablamos de inclusión educativa, hablamos de que el modelo educativo se adapta a la persona, no la persona al modelo, ¿no? Con una nueva, pues que hay por ahí leyes ya y jurisprudencias o antecedentes jurídicos y demás, suficientes como para que ya estuviéramos en otro nivel, pero bueno, creo que vamos en buen camino. Pero dijiste algo interesantísimo respecto a los modelos, ¿no? ¿Cómo adaptas? Y es donde me invita a pensar que muchas veces el modelo se tiene que adaptar a la persona y no la persona al modelo como tal, en donde agarras 3, 4 cosas de 3, 4 cosas distintas, buscándola aplicar en su propio entorno para poder tener un impacto positivo en su vida. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Cómo es que vas a adaptar esto? Y lo importante será conocer las bases incluso del modelo, ¿no? Porque cuando entiendes la base del modelo, desde dónde se crea, puedes tener una decisión clínica mucho más adecuada, más cercana al paciente, a la familia, al sujeto, ¿no? Y entonces sí, estoy muy de acuerdo contigo, el qué vas a tomar y qué vas a generar con el paciente, porque los modelos están creados maravillosamente, pero incluso en otras poblaciones,
regiones como lo es Estados Unidos, como lo es España, y entonces acá en México, que hay muy pocos especialistas, quizá, y que los costos son muy altos, ¿no? Que muchas familias, cuando he ido a otras provincias y demás, lo que me dicen es que es muy costoso, ¿no? ¿Quién te enseña? ¿Quién te capacita? Incluso para el profesional capacitarse es difícil. Entonces, ¿qué va de lo que hoy tenemos ya del trabajo con autismo, con neurodiversidad? ¿Qué de esto vas a tomar? ¿Qué vas a aplicar? ¿Y qué va a funcionar referente al paciente, al alumno, a la familia? Porque hay modelos muy buenos en cuanto a la familia, ¿no? Pero ¿qué tanto la familia está dispuesta a arropar, ¿no? Y acompañar y a seguir, porque también habrá familias que digan, no, aquí está mi hijo y regreso en una hora y vemos qué sucede, ¿no? Entonces, esta toma de decisiones del profesional va a estar enfocado en el modelo, en toda la práctica que se viene clínica, lo que decíamos al inicio, pero también en el alumno, en la familia, en la escuela, en todos estos entornos que son sumamente importantes en beneficio del paciente. Totalmente. Ya me ando desviando un poquito de la guía de preguntas que tengo, pero bueno, estaba muy interesado en hacerte esas preguntas y entender un poco más tu punto de vista, que estoy seguro que le va a ayudar a alguien. Y, y hay algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Tú tienes un diagnóstico de TDAH. ¿Cómo impacta ese diagnóstico en tu forma de ejercer la psicología? Uh-huh. Pues este diagnóstico llega a mí ya en la adultez. Para mí siempre había algo diferente, ¿no? Una Eri siempre distinta a mis compañeros, siempre diferente en la parte laboral, ¿no? Siempre soy de crear, de construir, pero que hoy entiendo que es parte, ¿no? Y es que nos han enseñado mucho acerca del diagnóstico en edades tempranas, en la niñez, pero en la adolescencia y en la adultez es distinto, ¿no? Porque el TDAH hoy en mi adultez ya no se ve de mí corriendo, subiendo, bajando, pero sí se ve creando, estudiando, este hiperfoco ya se ve diferente en el adulto y entonces ha impactado, creo que se ha trabajado de manera muy positiva y que justo es mucho de lo que trabajamos con los pacientes, ¿no? Esta sintomatología, estos signos, muchas veces no es desaparecen, sino es llevarlos a algo mucho más funcional para la vida, ¿no? Y a mí me ha permitido construir un negocio, me ha construido estudiar, viajar, crear, ¿no? Y que en esto es, de repente llega una idea de, vamos a hacer, ¿no? Ahora voy a meter hidroterapia para bebés. Ya tenemos la hidroterapia para niños más grandes, pero ahora quiero la de bebés. Y entonces voy creando todo el tiempo actividades, proyectos, podcasts, voy construyendo alianzas con personas y creo que esto mucho se lo agradezco a un trastorno, ¿no? Este trastorno que me ha impulsado y que hace que este hiperfoco me lleva a seguir estudiando, y si veo un artículo lo leo, lo estudio, lo genero, y entonces ha sido favorable, pero también ha tenido sus retos, ¿no? Y mucho de lo que decíamos al inicio, el reto de no descansar, de estar leyendo todo el tiempo, de estar trabajando, ¿no? De la mañana a la noche, de lunes a lunes, ha habido retos, entonces, pues es complicado, pero nos hemos adaptado con todo un equipo multidisciplinario, pero que estamos en el camino. ¿Y cómo comienza tu historia con el autismo? ¿Cómo comienza? Pues empieza cuando estudié la licenciatura. En aquel entonces murió mi papá y no teníamos, él era el sustento del hogar, mi mamá y una hermana. Entonces él era el sustento del hogar y cuando él muere, pues mamá dice, oye, pues no sé si vas a seguir estudiando, ¿no? Pero para mí era importante estudiar, terminar una carrera y entonces yo dije, sí, y voy a trabajar paralelamente, ¿no? Y entonces me pregunté, ¿en qué eres buena? ¿En qué puedes trabajar medio tiempo para que te dé oportunidad de estudiar y de trabajar? Y siempre dije que soy muy buena para enseñar, ¿no? Como maestra. Entonces, en esta parte empecé a dar clases de regularización en casa y entonces pegué folletos, hice a mano hojas y pegué en mi colonia y entonces empezó a llegar un niño y empezó a llegar otro y otro y otro y entonces empezó a crecer, pero esto fue como dar estos pequeños pasos, ¿no? Donde les enseñaba a leer, a escribir a los niños que eran parte de la comunidad donde yo vivía y entonces llegó un punto donde este crecimiento se va dando y le digo a mi mamá, oye, préstame este pasillo y lo voy a hacer un saloncito y mi mamá me dijo, bueno, está bien. Y bueno, con esto a su vez pagaba mi carrera y pues podía trabajar y estudiar, me daba la oportunidad, ¿no? Pero llegan retos, empezó a llegar, recuerdo mucho, una niña que yo veía que era diferente, ¿no? Hoy puedo decir que era autismo totalmente, pero en ese momento era distinta.
era diferente y era una niña que no me miraba a los ojos, que se movía distinto, que no leía, que no escribía como en este método que yo para mí era exitoso con los demás niños. Y entonces me acerco con un profesor de la licenciatura y le digo, oye, es que tengo yo este proyecto y tengo esta niña. Y me dijo, ¿y has estudiado sobre autismo? Es la primera vez que yo escuchaba autismo. Le dije, no. Y me dijo, deberías leer un poco, a lo mejor y estamos por ahí, ¿no? Entonces me fui a buscar qué era el autismo y dije, esto está muy interesante. Y recuerdo que tomé un diplomado, estaba yo en la licenciatura, tomé un diplomado, tomé otro, y entonces me empezó a apasionar. Dije, wow, este es un mundo, ¿no? Porque al final en este diplomado, pues te dan las bases, pero al final nunca acabas de estudiar. Autismo. Entonces fue un diplomado y recuerdo que cuando terminé la licenciatura ya tenía creo que 10 diplomados cubiertos, porque aparte era esta obsesión tremenda de estudiar, porque yo quería respuestas, yo necesitaba saber cómo iba a aprender esta niña a leer y a escribir, y bueno, al final terminamos ya con un centro psicopedagógico, ya empezó a crecer esto, pero eso fue como mi primera entrada al autismo, y fue muy interesante, fue muy teórica, porque era mucho leer, mucho estudiar, mucho estar en diplomados, pero así es como iniciamos. Y si hoy pudieras hablar con esa Eri que conoció a esta chava en ese momento, sin tener, digamos, toda la información en ese momento, y que quizá fue un desafío el poder ayudarla de una manera correcta, pero ¿qué le dirías a esa Eri? Ujú. Pues yo le diría paciencia, porque para mí, y yo creo que es algo que compartimos diferentes profesionales e incluso papás, el estrés que ocasiona un niño o un paciente autista, ¿no? Que en algunos momentos, en una crisis, no saber cómo actuar y entonces en ese momento para mí era caótico y entonces hoy le pudiera decir que respirara, que, que respirara, que es, es muy importante mirar, más allá del diagnóstico, es mirar a esta niña, ¿no? Que la mirara y que siguiera el juego, ¿no? Y recuerdo mucho que esta niña alineaba cosas. Y entonces yo le decía, es que no alinees, ¿no? O sea, no tienes que alinear, ven, vamos a jugar de esta manera, ¿no? Hoy ya conociendo esto, pues era adentrarme a ella, ¿no? Buscar qué ella quería jugar, por qué ella alineaba esos objetos y ser parte de ella, ¿no? Yo creo que lo que le diría a esta Eri de aquellos entonces es, pues mira a la niña, obsérvala y trabaja con lo que ella te está dando, porque ya la niña daba mucho, pero en este buscar que la actitud o que la forma cambiara, pues me fui, ¿no? Entonces creo que hoy sería diferente. Mi consejo sería respira, tranquila y listo. Creo que acabas de decir algo sumamente importante que vemos y que hemos visto pues, a lo largo de las experiencias, ¿no? El hecho de aprovechar esas ventanas a partir de sus puntos de interés, de cómo ella te está planteando el juego para tú adaptarte a ese juego y a partir de ahí crear un vínculo y a partir de ahí poder trabajar. ¿No? Que es interesante en donde, por eso y mi cabeza está pegada un poquito ahí con la reflexión de hace rato, ¿no? El modelo se adapta a la persona o la persona se tiene que adaptar al modelo, ¿no? Y creo que es encontrarnos un poquito en medio. Totalmente. Estamos muy acostumbrados a que el niño tiene fallas y entonces hay que quitarle estas fallas y traerlo a lo que no falla, ¿no? Entonces, cuando viene el autismo, viene a romper esto y decir, no, el trabajo ya es, tú métete al juego, ¿no? Él ya te está invitando, ya te está enseñando cómo, ¿no? Hoy es distinto, hoy obviamente ya lo veo diferente, pero pues sí me daba formas de trabajo, sí me decía, era una niña que le gustaba ciertas cosas muy concretas, los dinosaurios, entonces ya tenía estas ventanas de cómo poder trabajar, pero pues sí, es algo que te va enseñando la experiencia, el tiempo, el estudio y bueno, estas reflexiones que vas haciendo de irte adaptando al paciente, ¿no? Hoy ya hay muchas maestras, profesoras que me dicen, oye, no, es que es imposible, no hay manera, no sigue instrucción, no, sí, siempre hay una ventana, siempre hay algo que te muestra el niño. Lo importante aquí, que tan dispuestos estamos a mirar, porque requiere mucho, ¿no? Mirar al niño, interesarte en el niño y no solamente ver dificultades, sino realmente el interés de mirar a un otro. Y eso no es cualquier cosa. Mm. No es cualquier cosa, pero debiera ser vamos, un requisito
para la pedagogía, un requisito para la psicología, incluso para la psiquiatría, incluso para el médico. Vamos, yo creo que últimamente traigo como que el cuestionamiento de qué pasa si entendemos la inclusión como hospitalidad, ¿no? No como industria, como concepto, ¿no? De ver a la persona, de realmente servir a la persona, ¿no? Y creo que para poder tener un impacto positivo en la vida de alguien, pues, lo primero que tienes que hacer es verla, poder ser capaz de observar, de mirar, ¿no? Y más en la práctica profesional, en donde si no estás atento y si no estás mirando a la persona y nada más ves un diagnóstico, te pierdes de esas oportunidades de tener un impacto positivo en tu vida y poderla guiar hacia donde la quieres guiar, que me encantó lo que dijiste desde el acompañamiento, no desde el corregir el fallo o la falla como tal. Ujú. Sí, estoy muy de acuerdo, ¿no? El mirar al niño es importante, o al adulto o al adolescente, y en ocasiones me doy cuenta que pareciera que el acompañar de diferentes especialistas, ¿no? Pero que en ocasiones el acompañar al paciente es como un checklist, ¿no? De decir, autista, terapia ocupacional de lenguaje y sensorial, ya, ¿no? Y entonces es complicado. Cuando llegan con nosotros las mamás es, necesito evaluar porque no lo sé, no sé qué es lo que requiere tu hijo, y no con la palabra mágica que me digas es autista, yo sé que sigue, porque no hay un ABC del tratamiento ni en el autismo ni en los diferentes trastornos, ¿no? Sino es, necesito mirarlo, ¿no? Necesito mirar al niño, saber cuáles son las áreas de oportunidad, pero que también hoy es maravilloso del niño, ¿no? O sea, ¿qué podemos construir a través de lo que el niño te permite mirar? Y entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, qué importante sería que todos tuviéramos esta sensibilidad de mirar a un otro, porque no es sencillo, pero tampoco es sencillo ni mirar al profesor. Ahora que escribía yo el libro, veía yo como de repente hay una crítica muy grande al profesor, de es que el profesor no hace nada, es que el profesor no, pero el profesor tampoco está capacitado, y el profesor también tiene mucho trabajo, y entonces también quién le enseña al profesor, ¿no? Y lo mismo con las madres de familia, quién le enseña a las madres de familia o a las familias en general. Entonces, esta mirada humana tendrá que ser de todos con todos, ¿no? Desde el profesional al alumno, del profesional a los padres, de profesional a profesional. Y sin embargo, creo que nos juzgamos entre todos, ¿no? Como familia al maestro, como familia al profesional, el profesional a la familia, el maestro a la familia. Y a mí me ha pasado, digo, no es confesionario el micrófono, ni mucho menos, pero en algún día, en una reunión con el colegio de Álvaro Mijo, hace muchos años, de repente la conversación se fue por otro lugar y tuve que yo llegar al punto. Habíamos 6 personas en 7 personas en la sala, y tuve que yo llegar al punto de decir en qué momento lo importante es esto y no el niño. O sea, ¿no? ¿Hasta qué momento o en qué momento vamos a regresar al centro a el niño para a partir de ahí ver, independientemente si la familia, el profesional, la escuela, etcétera, la persona al centro y a partir de ahí, ¿no? Y creo que es complejo eso, porque hay una diferencia, digamos, que creo que no debería de haber entre lo humano y lo clínico, ¿no? ¿Tú cómo diferencias esa parte en donde creo claramente que estoy platicando con una persona que tiene un perfil tanto humano como clínico? ¿Tú cómo conviven esas 2 cosas? Ujú. Sí, estoy muy de acuerdo. Para mí ha sido, pues es una convivencia para mí totalmente natural. Mi visión sí tiene que ser clínica porque al final somos ciencia y porque el trabajo tiene, ¿no? Esta base es importante, pero este ojo humano creo que es parte de mi vida y de este acompañamiento. Me pasa mucho, y a mí el reto más grande fue con la familia, ¿no? Estas mamás que venían enojadas, que de repente gritaban, que de repente trataban mal, ¿no? Y entonces en este ojo
más humano es no mirar a la mamá enojada, sino es mirar a la mamá que tiene miedo, que está angustiada, que ha estado sola, a la familia que no ha entendido respuestas, que los profesionales no siempre la han guiado. Y entonces me ha ayudado bastante a acompañar desde una visión, no desde, y otra vez esos papás, no, y otra vez lo mismo, ¿no? Sino es acompañar este miedo, porque entiendo que muchas veces el grito, el enojo, lleva más miedo que verdaderamente el enojo, ¿no? Y entonces, para mí ha sido un trabajo de cercano con la gente, de, oye, ¿cómo vamos? ¿Qué sucede? ¿Cómo sientes que estamos trabajando? Pero, ¿cómo está tu hijo? Pero está feliz, ¿no? Y entonces, mi foco mucho es tener un espacio, Kinderland es un espacio que sea adecuado para un niño, ¿no? Que el niño esté feliz, es como siempre cercano a la gente, pero para mí es como algo básico. O sea, si no tienes esto como básico, esta cercanía, esto, creo que lo demás no se podría dar, porque mucho en el autista, en el TDAH, incluso en el mismo niño, ¿no? Si no tienes estas bases humanas cercanas con el niño, que ya la ciencia le dice rapport, ¿no? Esta cercanía con el niño, pues no tienes un nada, ¿no? Entonces creo que esto es la base sin embargo, pues sí, habrá muchos profesionales que todavía les cuesta trabajo y que solo sea una receta o que solo, pero pues estamos dando pasos para que sea diferente, ¿no? Para seguir humanizando esto y que esto no es un protocolo, no solo es obtener dinero o obtener un prestigio, sino es obtener resultados y espacios mucho más amables para los alumnos, para los pacientes y para todos en general. Me encanta tu visión del tema. Y en esta perspectiva, ahora sí que más humana que clínica, ¿cómo defines el autismo desde lo humano y no solo desde lo clínico? Ujú. Sí, quisiera contestarte porque voy a dar un taller, estaba yo preparando ayer un taller para unos niños, que entonces es mi paciente autista, y entonces la mamá me dice, oye, yo quiero que los demás niños entiendan qué es el autismo, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo decirle a los niños qué es el autismo, ¿no? Entonces yo me pregunté, ¿qué es el autismo para ti, no? Y entonces pensé, ok, pues es que para mí el autismo es una diferencia, eso es una forma diferente de ser, de estar, de existir, ¿no? Y que esto no es tan diferente a lo que es Erika con TDAH, ni es tan diferente a lo que a lo mejor es Juanito sin neurotípico, ¿no? Que todos somos diferentes. Entonces, para mí, el autismo es esta diferencia que tiene un sujeto a la forma de ser, de pensar, de expresarse, incluso de existir, pero hasta ahí, ¿no? Tenemos que basarnos, obvio, en todo lo clínico y todo lo que nos dice el DSM-5, el CIE-11, pero desde una forma más cercana, yo pensaría que es una forma diferente de incluso existir, ¿no? Pero que esto ocurre en todos somos diferentes, y mucho el taller que voy a dar con estos niños va a ir enfocado en eso, que todos somos distintos y al igual que a alguien le gusta mucho los dinosaurios, habrá quienes no, habrá un autista que le guste convivir y habrá un autista que no le guste convivir. Entonces es vivirnos desde la diferencia y pues que esto es humanamente natural, ¿no? Todos somos distintos. Totalmente. Yo siempre he creído que a los niños no hay que explicarles qué es el autismo, hay que explicarles y enseñarles el valor de la diversidad y que todos somos diferentes, ¿no? Y ahí cambia toda la visión, ¿no? Mm, sí. Ahora, mencionabas algo interesante, ¿no? El tema del DSM, el tema de la CIE, que acaban de publicar un rumbo, por llamarle de alguna manera, la PAPA, la Asociación Pediátrica, la Asociación de Psiquiatría Americana, del rumbo que quieren tomar, ¿no? Que yo lo veo muy positivo, a mí me gustaría conocer tu opinión. Y también, ¿qué riesgo crees que existe cuando solo hablamos desde el DSM? Ujú. Pues quizá para mí o en general el riesgo que se toma es mirar solo al diagnóstico y perdernos la visión humana, perdernos al paciente, al alumno, al niño, te pierdes del ser humano y te centras en un diagnóstico, y siempre he creído que somos más que un diagnóstico, ¿no? Entonces no me puedes definir por un diagnóstico, hay quien dice, no, oye, pero ¿por qué no me habías dicho que tienes TDAH, ¿no? Y entonces yo siempre digo, pues porque nunca digo soy Erika Carrasco TDAH, ¿no? Soy Sí, más sí. que eso, totalmente. Entonces, de repente creemos que este diagnóstico, pues
se centra, ¿no? Se centra la vida y entonces es desde, pues es que tiene TDAH. No, aunque tenga TDAH, tengo compromisos y tengo retos y no por ello voy a faltar a algo, voy a justificar ciertas acciones, ¿no? Entonces, para mí es importante decir que tenemos que ver y que el reto más grande cuando hablamos desde esta terminología es perdernos al humano y centrarnos en un diagnóstico, ¿no? Perder al humano y que esto es terrible. Sin embargo, yo con todo el equipo de trabajo sí, lo que hacemos tiene que tener bases, ¿no? Tienes que saber por qué lo estás haciendo, porque al final tampoco es un prueba y error donde todo sea error y donde todo sea prueba, porque no es posible, ¿no? También tenemos que tener estas bases clínicas específicas, académicas, tenemos que estudiar, tenemos que conocer, reconocer esto, sin embargo, no perder de vista al humano. Es que para mí ahí está la clave de todo, de cualquier práctica profesional, ¿no? Incluso llámale psiquiatría, llámale psicología, llámale maestro, llámale mesero, llámale restaurantero, llámale como le quieras llamar, ¿no? Me encanta. Gracias, Eri, por compartir todo esto. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Forma parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Aquí encontrarás canales para dialogar con otras familias y obtendrás información y experiencias sobre el autismo y otras neurodivergencias. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar parte de esta red. La salud mental y el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o conoces a alguien que vive en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Puedes marcar desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Pasando a otro tema que claramente te apasiona, pues el tema de la inclusión educativa, ¿no? ¿Tú crees que hoy en México existe realmente una inclusión educativa o solo estamos repleto de buenas intenciones? Sí creo que hay inclusión. No podría yo definirlo en todo México, pero creo que sí, los buenos somos más, hay buenas intenciones, pero se han dado pasos, ¿no? Y tal es el caso de ustedes como asociación, de nosotros como clínica, de que estamos dando pasos hacia buscar espacios inclusivos. Sin embargo, pues todavía hay un camino muy largo, ¿no? Un camino muy largo, pero que creo que cada vez más gente se sensibiliza, que cada vez más gente dice, oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? ¿No? ¿De qué es el autismo? Y que habrá otros espacios donde les ha tocado que es muy difícil, ¿no? Que no puedes entrar acá, que esto no, que no es importante, que todavía se sigue viendo como una minoría, ¿no? Y entonces, al ser una minoría, pues no le vamos a prestar tanta atención. Todavía hay estos espacios, pero creo que el trabajo que estamos haciendo es dar pasos firmes, es sensibilizar. Yo siempre digo en una entrevista o en un podcast o en una conferencia que doy, si al menos una persona dice, wow, ¿de qué se trata esto? Necesito estudiar, ya, ¿no? Ya es un paso. Entonces, pues sí, yo así diría. Y estoy muy de acuerdo contigo. Y si lo viéramos desde el otro ángulo, respecto a tratar de identificar las fallas, hablabas mucho de buscar información de otros países que están más desarrollados en el tema y comparto esa curiosidad de tratar de identificar, digamos, cosas, ¿no? Que sean positivas y que se puedan también tropicalizar a México, o localizar a México como tal, ¿no? Pero si lo viéramos desde otra óptica y quizá un poco más crítica, ¿qué está fallando? ¿Las escuelas, los sistemas educativos o la conciencia social incluso? Yo pienso mucho que el error, pues ni siquiera es la falta de voluntad, sino es la falta de información que tenemos en todas las áreas, ¿no? La falta de información que tiene el profesional, ¿no? La falta de información que tiene las familias, las escuelas, los profesores, ¿no? Esta falta de información donde
se cierra mucho, se cierra a las capacitaciones. A mí me ha tocado capacitarme y mucho es en el extranjero, ¿no? Poco hay en México para capacitaciones precisas de autismo. Entonces, creo que la información falta, ¿no? Y también este compromiso de los profesionales por hablar de esos temas importantes, ¿no? Puedo ser excelente en el trabajo en autismo, pero si no lo comparto con un otro, pero si no capacito, pero si no enseño, pero si no guío, voy a tener pues mucho conocimiento, pero solo yo, ¿no? Entonces, hay muchas dificultades, incluso en las leyes, ¿no? Lo decías al inicio y me encantó lo que dijiste, de es que existen, ¿no? Ya existen bastantes leyes, e incluso esta ley que no es nueva, o sea, lo que se está haciendo es una iniciativa para la ley que ya está, darle mayor énfasis, pero ya es una ley que existe, ya está, pero todavía es cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Cómo no se queda en un tema administrativo, burocrático, cómo las escuelas no dicen, bueno, pues sí son inclusivas, pero bueno, ¿y cómo se hace esto, no? ¿Cómo incluyo? Entonces, creo que falta mucho compromiso, mucha conciencia social, incluso de decir, ¿qué voy a hacer con el niño? No solo puedo tener a un niño en una esquina un año, ¿no? ¿Qué pasa con mi conciencia, ¿no? De cómo puedo dejar a un niño así. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer, mucho de conciencia social, mucho de estas leyes burocráticas que se quedan en una mesa, en un escritorio, y también mucho de la falta de información que existen a la comunidad, ¿no? Y que esta falta de información hace que dejemos una línea libre donde los padres de familia en esta búsqueda, porque ellos están buscando, puedan encontrar en TikTok mil cosas, ¿no? Mil cosas desde tomarse un hongo, desde ir a otro país a buscar a una persona, de muchas cosas que como no hay información, dejamos el hueco y en esta búsqueda pueden encontrar cualquier cosa, ¿no? Que van a aplicar. Entonces, creo que todavía hay mucho que trabajar, pero estamos dando pasos importantes. Coincido plenamente. Yo creo que por un lado estamos apuntando hacia la dirección correcta, por otro lado vamos muy, muy despacio, ¿no? Es como yo lo trato de definir. Y yo he sido últimamente muy crítico con el tema, sobre todo con los temas legislativos y los procesos legislativos, ¿no? Porque creo que quizá no necesitamos más leyes, lo que necesitamos son más acciones, ¿no? Y dejar de desgastarnos en una reforma más, en una iniciativa de reforma más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿tú qué crees que tendría que pasar para que la inclusión deje de depender de la buena voluntad o de un documento que es letra muerta? Ujú. Cuando las familias se acercan a nosotros y nos dicen, oye, es que no, pues en esta escuela no lo reciben o en esta escuela sucede esto, lo que yo siempre recomiendo o acompaño incluso es, pues vamos a más, ¿no? Vamos a derechos humanos, vamos a buscar, vamos a crear, porque las leyes ya están, ya hay todo lo que, ya están establecidas, pero el tema que tanto yo como ciudadano busco que se hagan valer estas leyes, ¿no? Y qué voy a realizar es complejo, ¿no? Porque es muy complicado para las familias que dicen, no, bueno, es que si ya no lo aceptaron, prefiero ya no hacer nada, ¿no? Nos ha tocado mucho acompañar y ahora ingresó con nosotros a trabajar una doctora que ella trabaja mucho en derechos humanos, en la parte legal, es abogada, es psicóloga, y entonces ella tiene como todos los estudios para acompañar a estas familias desde no solamente quiero que esté una ley ahí escrita, sino quiero hacerla valer. ¿Y cómo la vamos a hacer valer? ¿Qué requieres tu escuela? Pero requiere mucho trabajo, porque es ir a tocar puertas, porque es el director que te va a decir que no, porque es la administradora que tampoco, y entonces te van a dar vueltas, te van a decir que lo revisen, ¿no? Es complejo, pero también parte mucho de nosotros como profesionales, de no solamente mi trabajo terapéutico es clínico, ¿no? También es informativo, también es de acompañar, también es de asesorar. A nosotros nos toca mucho ir a escuelas a capacitar, ¿no? Y muchas veces gratuito, porque yo sé que si yo te capacito a escuela, cambio el sentido de mi paciente y entonces no solamente mi trabajo acaba en un consultorio, sino también voy a generar otros aspectos que al final van a contribuir totalmente en el paciente, ¿no? Entonces es cómo voy a ir haciendo valer estos derechos, que no es sencillo, ¿no? Pareciera sencillo, pero tenemos todavía por ahí algunos lugares que hemos visitado y pues dicen, no, es imposible, es complejo, no creo que sea imposible, requiere mucho, pero también estar informados de los derechos, informados de estas leyes, informados de lo que hoy está y hacer valerlo. Y que muchas veces el pretexto, digamos, o la barrera, que yo cuando pienso en barreras, mi mente coloquial piensa en pretextos, ¿no? Es que no estamos preparados.
total. Y digo, vengo yendo el mismo choro 11 años, prepárense. Ujú. No ¿No? hay otra opción, ¿no? Ayer un papá me decía que vino a verme y me dijo, oye, Eri, es que fuimos a buscar una escuela para Aslan autista, y entonces me dice, está en kinder con nosotros y se va a primaria, está buscando una primaria, y me dice, papá, fuimos a tal primaria y me dijeron que no, que le van a hacer un estudio, que le van a hacer como un examen para saber si es apto o no es apto, ¿no? Y entonces el papá dijo, pero ¿sabes, Eri? A mí me gusta que me digan si son aptos o no son aptos, porque pues si no, me voy, ¿no? Y yo le decía, no, tienen que ser aptos, no tienen opción, ¿no? Y entonces, bajo esto hay un compromiso de tengo que capacitarme, tengo que buscar, ¿no? Pero todavía incluso los papás agradecen la buena voluntad de decir si puedo o no puedo, pero esto ya no es de voluntad, esto es un derecho y esto es una obligación y es algo que tenemos que construir, incluso nosotros tenemos que exigir, porque si no, cuando no las familias dicen no lo acepto y te vas, no, te quedas y entonces haces valer el derecho tuyo, de tu familia, de tus hijos. O por lo menos, como luego les digo yo, te vas, pero lo revientas primero. Claro. No, te vas, Totalmente de acuerdo. te vas muy digno, pero te vas tratando de provocar por lo menos un incendio. Fíjate que la semana pasada en un podcast que me entrevistaron, tuve una entrevista muy padre, muy larga, pero muy padre, en el podcast de Todos Somos Todos, y hablábamos un poco de la diferencia entre falta de información y entre ignorancia, ¿no? Y decíamos que en el sector clínico como tal, un pediatra, bueno, un pediatra no, pero un neuropediatra, un paidopsiquiatra, un psiquiatra, tiene la obligación de estar actualizado en el conocimiento. Obligación, eso sí es ignorancia, ¿no? O sea, podría ser considerado incluso hasta mala praxis como tal, ¿no? Pero en el tema pedagógico, a mí sí me hace cuestionar, ¿es falta de información y de conocimiento o es falta de voluntad por estar actualizada o es ignorancia, por tanto, quizá mala praxis o es un tema de que quiero, pero no tengo en dónde acceder a esa información para hacer lo que tengo que hacer o lo que pueda hacer? Yo estoy convencida que es incluso caemos en temas negligentes, ¿no? Porque cuando Mm, trabajamos con las infancias, es muy importante entender que hoy no puedo no tener un niño autista, un paciente, perdón, un alumno, pero puede llegar, ¿no? Y en esa posibilidad tengo que estar preparado para ello, ¿no? Y entonces yo les digo a los maestros cuando me acerco a dar capacitaciones, es que hoy no lo tienes, pero necesitas prepararte para en el momento que llegue estar preparado, ¿no? Porque justo si no caemos en temas de negligentes donde déjame preparo y entonces, ¿qué te va a tomar la preparación? Un año y es el año, es el ciclo escolar que tienes al alumno. Entonces, requieres empezar a hacerlo, ¿no? Es parte de estas bases pedagógicas, ¿no? De cómo no solamente enseño, pero también cómo enseño en las diferencias, cómo enseño en el autista, cómo enseño en el TDAH, ¿no? Y entonces no centrarme en una forma pedagógica concreta, sino poder tener diferentes diseños, ajá, porque incluso no le llamemos autista, no le llamemos TDAH, es la propia diferencia de los niños que vienen sin diagnóstico, pero aún y sin diagnóstica requieres enseñarle, ¿no? Porque otro de los grandes retos es que las escuelas dicen, necesito el diagnóstico, y mi reto siempre ha Ahora, sido, ¿para qué lo claro. ocupas? ¿Para qué Sí, lo ¿para qué lo necesitas quieres? tú? Lo va a necesitar el neuropediatra, ¿no? Así, o sea, lo va a necesitar el neuro, lo va a necesitar, sí, quizá para todo el modelo terapéutico, pero en la pedagogía, tu objetivo sigue siendo el mismo, así sea autista, así sea TDAH, así sea síndrome de Down. El objetivo pedagógico es el mismo, ajá, y entonces requieres tener como ¿cómo decirlo? Esta gran variedad de técnicas, de modelos para el aprendizaje del menor. Y entonces, más allá de la etiqueta que pudieras buscar, es la necesidad del niño, es el propio niño y es cómo lo vamos a hacer. Entonces, yo creo que esto ya no es de voluntad, ya en este momento que estamos a nivel mundo, ¿no? Ya no es una buena voluntad, sino ya es una obligación y caer en negligencia si no estamos pensando en estas capacitaciones. Me encanta. ¿Y qué le dirías a una escuela que tiene miedo de recibir a un niño autista o una niña autista? Pues el miedo mucho es la ignorancia,
¿no? Y entonces, como a mí me da mucho miedo manejar un avión porque soy ignorante hacia ello, ¿no? Pero no Pues me da porque no miedo. sé, menos mal que te da miedo, ¿no? Sí, ¿no? Imagínate, me aviento y sin saber, pero no me da miedo atender a un paciente autista, ¿no? Entonces, justo el miedo muchas veces lo que esconde es esta ignorancia, es este no saber, y pues la única manera de atravesar el miedo es aprender, es capacitarme, ¿no? Y entonces, en el momento que llega un autista y si tienes las herramientas, no tienes miedo en lo absoluto, ¿no? En lo absoluto. Y entonces, estas escuelas que hoy tienen miedo es el miedo, requieres construir herramientas y entonces ese miedo pues quizá te acompaña porque el miedo es parte de la vida misma, pero ya lo enfrentas diferente, ¿no? Lo enfrentas con herramientas, con conocimientos, con estrategia incluso, porque mucho es lo que requieren hacer los centros educativos. Entonces, es posible, se requiere hacer. Me gustó mucho tu ejemplo, ¿no? A mí me da miedo pilotear un avión porque no tengo idea, ¿no? Si tuviera a lo mejor un poquito de idea, me daría menos miedo, ¿no? Hace toda la lógica, me encantó tu comentario. Sí. Y si alguien que nos está escuchando este episodio y piensa, ok, sí es posible, ¿no? Hay marcos normativos, legislativos, es una cuestión ya de derechos, ya hay cierta apertura, ya hay cierta voluntad y demás, aunque todavía vemos ciertos rechazos, ¿no? Y con frecuencia, pero alguien que piensa que sí es posible, ¿qué acción concreta debería de tomar mañana o puede tomar mañana? Mañana mismo tendría que empezar incluso a identificar qué es el autismo, ¿no? O sea, identificar qué son los trastornos. Es importante incluso primero definir qué es el trastorno autista, qué es el trastorno TDAH, ¿no? Y siquiera tener como estas bases de qué es y de los signos. Para entonces, siempre les digo a las familias, es muy importante que tú reconozcas el signo para que entiendas que no se trata del niño que es grosero, que es berrinchudo, sino ya le puedes dar un nombre distinto, el nombre de una dificultad sensorial, le puedes decir un buscador sensorial, ya puedes dar una terminología diferente. Entonces, cuando lo conoces, puedes dar una explicación pero si ni siquiera lo conoces, para ti siguen siendo malas conductas. Entonces, en el profesional, si ya reconocen estos signos, pueden decir, oh, ok, entonces entiendo que esta es una situación sensorial. Sigo sin saber cómo intervenir a lo mejor, pero ya lo Pero ya entiendo, lo explico diferente, ¿no? Entonces, los siguientes pasos ya son las capacitaciones más concretas, pero ya tienes una idea hacia dónde ir, ¿no? Porque veo a muchos maestros que están totalmente en blanco, que no tienen la idea, que siguen siendo malas conductas, sigue siendo el niño berrinchudo, y como tú lo decías, qué importante es que ellos se capaciten. El viernes justo voy a dar una capacitación en un kinder preescolar acerca de los signos tempranos, ¿no? Y qué importante es estas capacitaciones para ir entendiendo estos primeros puntos que puedes llevar a la orientación con las familias, porque incluso el profesor tiene un trabajo grandote, que es el primero, estos grados más bajos, como lo es kinder, primaria baja, pues tienen el poder de orientar a las familias, porque muchas veces es la primera vez que el niño está fuera de un círculo familiar y entonces y ya se mete manifiesta. totalmente. Ya vemos los signos, pero si el maestro tampoco los reconoce, ahí tenemos un doble reto, porque las familias no lo reconocieron, la escuela tampoco, y entonces, ¿quién lo va a reconocer? ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelva un conflicto, un problema académico, se reconocen. Entonces, pues sí. A mí me pasó hace quizá 14 años, ¿no? En donde en una escuela, en un kinder, nos sugirieron la idea de hacer una evaluación de integración sensorial. Imagínate, hace 14 años, para nosotros era algo nuevo, desconocido, ¿no? Y nos dio un rumbo, nos dio un mapa muy interesante de todo el tema del perfil sensorial de mi hija mayor, de Inés, mi hija, que hoy ya tiene 18 años. Y cambiamos la escuela, o sea, cambiamos de kinder, pasamos a ya preprimaria en otra escuela, y la psicóloga educativa en su vida había oído hablar del tema sensorial. Saliendo de una junta, yo obviamente sí con la espada desenvainada, me fui a la librería, compré un libro, el de Jan Aires, de la integración sensorial del niño, se lo llevé a la escuela con una dedicatoria personal, de decir, ojalá este libro te haga entender muchas de las cosas que hoy ves en tantos niños y ojalá te haga crecer profesionalmente. O sea, de casi así de, como dicen por ahí en las series, ¿no? En tu cara, ¿no? Porque eso fue hace 14 años.
y sin embargo hoy de repente lo vemos, ¿no? Y creo que lo importante de cada vez tener más literatura al respecto, creo que es sumamente importante y es donde quiero hablar un poco de tu libro. Tengo un alumno autista, ¿no? ¿Cómo surge esa necesidad y qué estabas viendo en las escuelas que te hizo decir, esto no puede seguir así? Ujú. Para mí fue mucho escuchar a maestras cansadas, verdaderamente, pero cansadas en el entorno de no saber qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué hago? Porque también era agotante para la maestra decir, oye, ve y estudia sobre Hmm. autismo, cuando tenían que estudiar paralelamente muchas cosas. Entonces, para mí era, mira, no te quiero dar todos los signos clínicos y no te quiero dar los signos concretos del autismo dentro del aula. Y entonces fue como la necesidad de estas maestras de, ok, lo Mm. quiero hacer, ¿no? O sea, había maestras que decían, sí, me interesa, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo inicio? Entonces, lo quieren hacer, pero tampoco sabes cómo, y entonces empezar a orientarlas de, mira, el signo sí es importante, hablar de signos generales, pero me interesa mucho que identifiques los que tienen que ver con un medio escolar, ¿no? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo vas a ver estas dificultades sensoriales dentro del aula, ¿no? ¿Cómo vas a ver estas Ujú. dificultades académicas en el aula? O sea, estas partes para mí eran importantes y entonces bajo esta necesidad de quiero aprender, pero también quiero aprender algo que no me tome 10 años de estudio, sino que me tome algo práctico que pueda yo aplicar hoy, ¿no? Y entonces esta necesidad, esto de estos profesores de decir, Mary, es que ¿cómo le hago si tengo 30 alumnos y uno es autista? Para mí es complejo, ¿no? Complicado. ¿Cómo puedo integrar, no? Y también este error muy, muy grande que tienen los profesores de decir, es que tengo que hacer 2 planeaciones y entonces siguen sin entender lo que es la inclusión y que la Mm. inclusión no te va a pedir 2 planeaciones, te va a pedir una misma, entendiendo el perfil cognitivo, sensorial de todos los alumnos y entonces que en tu planeación educativa se va a integrar todo, ¿no? Y entonces era muy complicado, como que esta visión no la teníamos, no la tenían de la misma manera que incluso la ley no nos los pide, y entonces fue capacitar, empezar a capacitar, y entonces me dediqué mucho tiempo a capacitar a profesores, a escuelas, y empecé a hacer pues como un librillo muy pequeñito, pero con mi diseñadora y yo, donde venían como técnicas muy concretas, adaptaciones sensoriales, neurointeriorismo, cuestiones que les iban a ayudar mucho dentro de un salón de clases. Y Ujú. hasta que alguien me dijo, oye, no escribes un libro, porque esto no lo hacemos en un libro y puede funcionar. Y así es como nació hoy nuestro libro. Qué maravilla. Digo, para quien nos escucha, el libro está disponible en Amazon, según entiendo. Y si no, bueno, al final del episodio, Eri nos va a compartir sus datos, vienen en las notas del episodio, porque a ver, con esto que nos compartes del libro, no he tenido la oportunidad de verlo, pero lo que te quiero comentar es que escuchándote ya me dio toda la curiosidad del mundo de sí leerlo, ¿no? Y de darle una mirada, porque sí creo que, como bien dices, bueno, y ya sería mi pregunta, ¿no? ¿Por qué decides que el libro fuera un acto de cuidado hacia el docente? Ujú. Sí, es bien interesante porque, como lo decíamos al inicio, no hay que cuidar al cuidador. Y entonces, tanto hay que cuidar al padre de familia, como hay que cuidar al profesional terapeuta, como hay que cuidar al profesor, ¿no? Porque siempre les digo a los profesores, oye, un profesor alterado no regula a un niño, ¿eh? O sea, no hay manera. Requieres primero tú estar regulado para poder regular a un niño. Y bajo esto lo mismo ocurre en lo demás, ¿no? Primero tienes que estar tú, tener las herramientas, pero incluso tener la seguridad de cómo actuar con el niño y cómo actuar con la familia, porque también hay familias complejas, Mm. difíciles, ¿no? Y que hablábamos en un inicio, desde el miedo, desde el sentir que están solos, desde la soledad, ¿no? Y entonces es como acompañar
al profesor, darle las herramientas, incluso en el libro coloqué un checklist, ¿no? De puntos importantes a trabajar con las familias. Entonces, damos herramientas muy precisas, muy concretas que puedan ellos utilizar. Y entonces, con esta información, vivir una pedagogía mucho más segura, más cercana con el niño. Hablo en este libro sobre el cuidado del maestro y también de cómo acercarte a la familia, ¿no? Incluso hablo un poco del duelo de la familia, porque el profesor requiere saber esos términos, ¿no? Requiere entender que se viven procesos muy difíciles en la familia y que, Totalmente. bueno, este estrés de mamá no siempre tiene que ver con un mal trabajo del profesional, sino con todo lo que implica tener un hijo autista o con algún trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, pues sí, bajo esto se empieza a escribir. Es que me encanta escucharte y esa pasión con la cual lo describes como tal, ¿no? ¿Cuáles son o cómo dirías que son los 5 pilares que sostienen a tu libro? Mm, Uno, primero es hablar de signos no clínicos, sino hablar de signos visibles dentro del aula. Creo que esto es algo nuevo, ¿no? Porque yo he leído mucho, mucho sobre autismo y en estas lecturas siempre te llevan a signos clínicos, ajá, a lo que se mira de forma general, pero darle una herramienta a un maestro de lo que vas a ver en tu salón de clases es distinto, porque entonces el maestro dice, ok, el autismo es estereotipias, pueden haber, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se traduce eso en un salón de clases, no? ¿Cómo lo vas a mirar ahí? Entonces, para mí eso es algo muy valioso. Otro punto es el cuidar al profesor, ¿no? El cómo cuidamos Ujú, al profesor, el cómo hablamos de él sin una crítica, sino desde un esto es para ti y requieres tú también estar bien, ¿no? Incluso ahí les hablo un poco de cuál es el papel del profesor, pero cuidándolos, porque también hay muchas veces exigencias, ¿no? Exigencias sobre la terapia del lenguaje, ¿por qué no habla mi hijo si ya viene a la escuela, ¿no? Entonces, explicarles un poco al profesor hasta dónde llega el trabajo que ellos van a hacer, ¿no? Y eso es muy importante, porque si conoces cuáles son tus obligaciones, puedes, es un margen muy distinto. Entonces, el cuidar al profesor y el segundo es esta empatía con la familia, algo que veo en muchos textos que he leído, es que nos hace falta mirar a la familia con una lupa de sensibilidad y de que la familia mm, también tiene retos y que no solamente es el niño autista, sino es todo lo que mm. implica en la familia, ¿no? Entonces es acompañar a la familia y pues yo creo que otro de los pilares es llevarlo a la realidad. Cada capítulo abre con una historia. Y entonces es una historia real, porque lo que a mí me han dicho las escuelas es, pues sí, Eri, pero tú porque tienes un paciente y estás 1 a 1, pero yo tengo 40 niños y entonces es muy difícil, ¿no? Entonces te cuento una historia de cómo sí se pudo, ¿no? Y entonces te Mm. explico todo y te voy orientando. Y si te voy a hablar de interiorismo, que es cómo adaptas tu salón de clases para niños autistas, también te voy a Que hablar se cómo se logró, ¿no? Y entonces te cuento una historia de cómo Emiliano logró. Uh-huh. No, no, sí, síguele, pero ya te iba a interrumpir para hacerte una pregunta, pero no, perdón. Ajá, y entonces, pues para mí es como darte herramientas de que es posible y que hay una realidad que sí, ¿no? Y que todos estos casos son, por último, yo creo que el 5 lo diría así, que todos estos casos son pacientes reales y que son mis pacientes y que está Patricio, que está Emiliano, que está Luna, que son pacientes autistas y que han sido parte de este libro y pues sí, ¿no? Que esté hecho desde la realidad y no siempre les digo que no está hecho en un escritorio, sino está hecho Mm. en las talleres que damos en las escuelas, está hecho en la escucha de las mamás, en la escucha de los niños, de es que mi maestro es bien grosero conmigo y entonces dice que no me mueva entonces, pues no, lo escribimos todos, ¿no? Entonces, sí, esos serían los 5 pilares. Me encanta, me encanta cómo los describes y más que sea desde lo práctico y desde la experiencia y desde casi la herramienta accionable, ¿no? No desde lo teórico nada más. Y dijiste algo que quería profundizar un poco sobre ello, ¿no? Porque mencionaste un término muy interesante que fue el tema del neurointeriorismo. Hay Ujú. diferentes, digo, quizá es bautizar con otro nombre algo que ya existía, no lo sé. Hay muchos modelos, Teach, por ejemplo, que dan o sugieren adecuaciones en el entorno escolar, en el aula,
para que el niño o niña, adolescente incluso, pueda estar mejor dentro del salón de clases, ¿no? Pero, y es donde me gustaría saber tu opinión, ¿quién se beneficia de estos ajustes? ¿Crees que se beneficia solo el niño o niña en cuestión o crees que se beneficia todo el entorno de estos conceptos de neurointeriorismo, de adaptaciones, de accesibilidad cognitiva en el aula? Ujú. Totalmente, esto es para todos, porque esto es inclusión, ¿no? La inclusión es un espacio de todos para todos, donde todos cabemos. Entonces, las adaptaciones que se hacen es para que todos quepamos, ¿no? Y quepamos desde la tranquilidad, desde a los profesores cuando me acerco a ellos y me dicen, oye, Eri, es que ¿cómo hago estas adaptaciones? Es que mira, es que le digo, es más sencillo para ti tener estas adaptaciones donde tengas a un niño regulado a tener a un niño en una crisis sensorial y no saber qué hacer, cómo actuar. Estas herramientas es para que todos estemos bien, ¿no? Para que el niño TEA esté bien, para que los alumnos, para que la familia, tu profesor, ¿no? Porque yo algo que tengo muy claro es que mi objetivo profesional y del libro de Kinderland nunca ha sido cambiar al niño autista, ¿no? Lo que queremos cambiar es la forma en que los adultos y que los otros miramos al autista. Entonces, pues no, mi interés nunca ha sido cambiarlos a ellos, sino es cómo nosotros miramos. Me encanta, me encanta. Dijiste algo que creo esencial, darle ahora sí que doble clic, como dicen por ahí, ¿no? El hecho de explicarle al maestro, al pedagogo, al docente, el proceso de asimilación por el cual pasamos como padres, que obviamente muchas de nuestras reacciones por ahí casi empezábamos vienen de mi miedo, de mi dolor, de mi frustración, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo le explicas eso a un docente? Para mí el libro ha sido explicar desde, mira al humano, ¿no? Mira al ser humano que lo que te está pidiendo, pues no es más que adaptaciones, no es más que un cuidado de los hijos y mucho desde la empatía, ¿no? Hay quienes de los profesores son papás y le digo, bueno, pues este mismo cuidado que tú quieres para tu hijo, lo quiere la mamá del hijo autista, ¿no? O sea, es como algo muy esperado, muy natural, que hay veces decimos, es que el papá exige mucho, pero no, lo único que exige es un bienestar para el hijo, ajá, pero que este bienestar viene acompañado de muchas adaptaciones que se requieren hacer, ¿no? Y entonces es como acercar la parte humana, ¿no? Esta parte humana que conecta incluso con el profesional, con el maestro, de decir, pues simplemente es un adulto, es un papá que quiere lo mejor para su hijo, como tú lo quieres con tu hijo, como en general queremos todos para un otro, ¿no? Solo que acá vienen muchas cosas, viene lo que decíamos, este duelo que se vive, viene estrés, viene temas económicos, ¿no? Muchos de los estudios que hoy se dan acerca de las familias de hijos autistas es, bueno, hay mucha dificultad económica, ¿no? Disminuye la economía incluso para la familia porque se tienen que pagar diferentes profesionales, el tiempo compartido, ¿no? Hay mamás que ya son 24/7 que tienen que estar con el menor, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se pierden, ya no son Juana, sino ya es la mamá de, y entonces ya vamos perdiendo identidad, estas familias que en entornos de pareja se va perdiendo, ¿no? Incluso se pierde sexualidad, se pierden muchas cosas, y entonces es enseñarle al profesional, al maestro, que hay más allá de solamente ver a una mamá que exige mucho para su hijo, ¿no? Entonces es una mirada mucho más humana para entender que lo que está pidiendo es un bienestar para el hijo, pero que no es lo mismo tener un niño neurotípico que si le pegan, habla y te dice, oye, me pegaron, a un niño TEA nivel de apoyo 3, que es no hablante en ese momento, y qué miedo, porque no sé si le pegaron, si se cayó, si no tengo la idea. Entonces, es como llevarlos a humanizar a estos maestros, porque también los maestros tienen mucho trabajo, tienen mucho que hacer, tienen muchas adaptaciones en general, ¿no? Y entonces también burocráticamente tienen mucho trabajo, y entonces es como centrarlos un poco en esto también es un proceso humano, no solamente somos máquinas, ¿no? Entonces me gusta mucho como dar esta cercanía con los profesores.
Me encanta. Ahora, una pregunta que quizá viene más de una necesidad personal, ¿no? Que de un interés generalizado, pero es inevitable para mí, si tengo la oportunidad, no hacerlo. Pero hablábamos mucho del alumno autista, hablamos mucho del alumno con TDAH, alumno o alumna. ¿En dónde juega en este modelo la discapacidad intelectual? Ujú. La discapacidad intelectual es, ¿cómo decirlo? Es como estos trastornos que están casi escondidos, ¿no? Es como existen, ¿no? Existen, pero en ocasiones pensamos que existen de forma aislada, ¿no? Que es el niño flojo, que es el niño que no quiere hacerlo, que es el niño que está muy consentido, ¿no? Y que muchos Mm, profesores incluso lo revisan de esta manera, ¿no? O que parte mucho de la comorbilidad con el autista, con el TDAH o con algún otro trastorno. Y entonces es importante poderla visibilizar porque cuando lo miro, entiendo que no se trata de un niño que no quiera hacerlo, sino que hoy la capacidad cognitiva no le permite acceder de esta manera, no decir concretamente a esto, porque incluso hay adaptaciones para ellos, ¿no? O sea, mm, existen estas adaptaciones, pero es importante ir mirando todo esto, porque muchas veces se vuelve invisible y entonces si es autista y ya, pero hay veces la comorbilidad es con discapacidad intelectual, ¿no? O incluso el niño que es neurotípico, ¿no? Hay discapacidad intelectual y entonces también hay adaptaciones, ¿no? Qué importante es mirar lo que decíamos, estos signos, ¿no? Y entonces no siempre entender como el niño que no quiere, que no puede, sino el niño que quizá tiene un perfil neurocognitivo diferente y hablamos de discapacidad intelectual, ¿no? Que también ocurre mucho con el autista, que decimos, el autista, pues no lee ni escribe, hay mamás que llegan conmigo y me dicen, no lee y escribe, pues porque es autista, ¿no? Y entonces mm. yo les pregunto, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué es autista? ¿Qué ocurre, no? Entonces, muy importante mirar todas estas comorbilidades y todos estos trastornos que parecieran sutiles, que no se miran, pero que existen, pero que ahí están y que si no los miramos, ponemos en riesgo al propio alumno o al propio paciente, ¿no? Porque esta accesibilidad a la parte académica, pero también social, los puede poner en riesgo si no lo miramos. Totalmente de acuerdo. Me encanta, por eso quería como que hacer un poquito la pregunta, ¿no? Porque muchas veces están mezcladas y una cosa nunca va a ser justificación a la otra y siempre para mí hay un cómo, más que un qué, Ujú, ¿no? ujú. Me encanta, pues, gracias. Ahora, ¿cómo nace realmente Kinderland? Ujú. Kinderland nace de una necesidad justo de una escuela. Yo recuerdo que ese día fui a un colegio por Luna. Luna sale mucho en nuestro libro y entonces Luna, paciente TEA, nivel de apoyo 2 y llega conmigo cuando tiene 5 años. Y entonces la metemos a una escuela regular totalmente y entonces en este ingreso al colegio pues tenía muchos retos. Hasta que un día en casa Luna se sale de la casa de mamá, abre la puerta y se va corriendo, ¿no? Y entonces empieza una alerta Amber, empieza todo un tema, 5 horas después la encuentran, pero bueno, hay mucha desesperanza de la familia, ¿no? Mamá trabajaba y entonces abuelita es quien la cuidaba y bueno, fue como arropar todo esto y dentro de este acompañamiento a la familia, pues me acerqué a la escuela, ¿no? Y entonces yo les decía, para mí es muy importante porque Luna ha aprendido a que se puede ir corriendo. Y entonces es para mí muy importante que tengamos mucho cuidado en las cerraduras, ¿no? Es como hay que cuidar. Y entonces la mamá me dice, oye, Eri, ocurre que Luna todo el tiempo está en el patio, ¿no? Y entonces no, Luna casi no le gusta estar dentro del salón, está todo el tiempo en el patio. Y entonces empiezo yo a escuchar esto y me alerta, porque si está todo en el patio, hay mucho La que más lo riesgo aprende. de que salga corriendo. Entonces, y no hay un aprendizaje, no hay un seguimiento, o sea, me empiezo a escuchar bajo esto de una soledad de Luna, ¿no? No hay un acompañamiento escolar, entonces pido una reunión y están los directivos, la terapeuta del lenguaje, USAER, en fin, ¿no? Hago esta reunión y entonces en esta reunión que yo tengo me fui muy, muy triste, muy decepcionada de nuestro sistema educativo aquí en México, porque los maestros me decían, no es posible, o sea, no hay.
No es posible, ¿eh? No es posible porque Luna es difícil, porque Luna requiere correr, porque Luna. Y entonces yo intentaba llevarlos a esta conciencia, esto que hablábamos, esta parte humana, esta parte de, están ustedes como escuela en riesgo, Luna se puede salir, o sea, sí hay un riesgo grande, ¿no? Entonces, hasta que un maestro, que recuerdo mucho que era el director de ese colegio, me dice, Eri, no, yo entiendo que tú quieras transformar todo, pero no es posible, porque tú eres terapeuta y nosotros somos un colegio. No puedo yo atender a una niña de 200, ¿no? Entonces yo dije, wow, qué terrible, qué espantoso. Y fui, recuerdo que lloré mucho ese día porque había sido como un camino muy, ¿cómo decirlo? Un camino muy grande para la neurodiversidad y encontrarme con esto era muy difícil, ¿no? Entonces, ese día dije, tengo que construir algo. Luna no se puede quedar sin escuela, entonces vamos a buscar qué hacemos, ¿no? Y ese día dije, pues vamos a construir una escuela, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pero pues no es fácil construir una escuela, pero pues recuerdo que ese día, al día siguiente, me levanté y dije, voy a buscar un espacio, necesito ir a buscar un espacio donde construir algo, y entonces encontré un lugar y entonces lo empecé a diseñar, o sea, de verdad fue esa noche espantosa que dije, no puedo creer que no haya un buen sistema educativo y aún hoy, ¿no? Hoy que ya pues, hemos crecido bastante, que ya tenemos... ¿Cuántos alumnos tienes? Hoy tenemos 120 alumnos en la parte Te, educativa. fal- te faltan 80 para ir a restregarle en la cara que sí se puede haber hecho cargo de 200. Se puede, que sí se puede. Y bueno, hoy Luna feliz, o sea, jamás está en el patio, está dentro del salón, ¿no? La abuelita, la familia, para mí ha sido mucho acompañamiento, pero siempre le digo a Luna, Luna, esta escuela es tuya, ¿no? Luna no me hace caso, pero definitivamente es por ella. Wow. A mí eso de veras me refleja y me revela tantas cosas que queremos comunicar, ¿no? De la importancia de hacer algo al respecto en tu propio entorno, ¿no? Tú con una escuela, con un libro, de verdad te lo digo como papá, gracias por eso, porque ojalá podamos contagiar a alguien a llevarlo a ese, pues a ese nivel, ¿no? De hiperactividad, compromiso, pasión, llamémosle como le queramos llamar, ¿no? Aunque luego de repente lo digo muy coloquial, quizá vemos locos que no necesitamos más cuerda, ¿no? Pero ojalá con tu historia podamos contagiar a alguien a hacer lo que le toca hacer, ¿no? Y llevarlo todavía un poquito más allá, de verdad, gracias como papá. Lo encuentro apasionante, pero para acercarnos un poquito al final, si pudieras sentarte hoy con algún adulto autista, ¿qué le preguntarías? Le preguntaría qué ocupan, qué necesitan, porque se habla mucho de cómo hacer o hay muchos modelos terapéuticos, pero yo siempre me he preguntado, ¿esto ocupa el autista, o sea, el adulto, el adolescente autista, qué necesita, ¿no? Para mí sería apasionante que me pudieran decir cuáles fueron sus desafíos, qué se hizo, qué les aportó a lo largo de su infancia el terapeuta, qué no les aportó, qué para ellos les generaba placer o disgusto en un colegio, ¿no? O sea, cómo se sentían adaptados, en qué momento no, porque solo de estas experiencias vamos a encontrar realmente estas adaptaciones, ¿no? Porque mucho de lo que se hace a través de los profesionales, de quienes estudiamos mucho, pero no hay mayor especialista que ellos, ¿no? El que te dice, ¿no? Pato, tengo a Pato que también está en el libro y entonces Pato es un adolescente y Pato le encanta trabajar en individual y entonces en la secundaria en la que está todo es en equipo. Y entonces Pato una vez me dijo, es que ¿por qué quieren que me junte con gente desorganizada a intentar hacer un trabajo? Y le dije, sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Y entonces, pues hay que escucharlos, necesitamos escucharlos. A mí me apasiona hablar con Pato, con los adultos autistas, porque ellos te dan el camino, ellos te dan muchas otras cosas. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué crees que los profesionales todavía no estamos entendiendo del todo? No estamos entendiendo que somos acompañantes, ¿no? Que somos, que acompañamos a las familias, que acompañamos al paciente,
hay veces creemos que nosotros tenemos que cambiar o que nosotros tenemos que transformar o que nosotros tenemos que regular, ¿no? Estas palabras que de repente son de hay que regular al niño o que tenemos que curar o que tenemos que rehabilitar cuando simplemente Mm, acompañamos, ¿no? Creo que cuando vemos esta visión de acompañamiento, no quieres cambiar las estereotipias de un niño, ¿no? Simplemente quizá las adaptas a un medio o das algunas estrategias, pero mm, no es te quito lo que eres, ¿no? Porque cuando intentamos en este quitar, 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 pues eso pareciera que queremos quitar el autismo, ¿no? Y entonces esto no cumpliría lo que decíamos al inicio, que el autismo pues simplemente es una forma diferente de ser, de existir. ¿Para qué quitar pues, la forma o la esencia de una persona, ¿no? Entonces, creo que el profesional aún nos falta entender que acompañamos, pero no solo acompañamos al autista, acompañamos a las familias, acompañamos a los maestros, acompañamos a los demás alumnos, ¿no? Es un acompañamiento continuo. me encanta. ¿Y, y qué crees, si lo vemos desde la otra óptica, qué necesita cambiar en nosotros, no en el sistema? O sea, creo que muchas veces somos muy críticos hablando de los sistemas y de lo que tienen que cambiar en los sistemas, ¿no? Educativos, modelos terapéuticos, etcétera. Pero, ¿qué necesita cambiar en nosotros para que la inclusión realmente ocurra? Pues como decía hace un rato, el objetivo nunca ha sido cambiar al niño, ¿no? Ha sido cambiar la forma en que los adultos miramos al otro, ¿no? Entonces, creo que lo que hace falta cambiar es cómo miro a un otro, ¿no? Autista, TDAH, síndrome de Down, discapacidad intelectual, PCI, o sea, cómo miro a un otro, ¿no? O sea, esto es importante, cómo estoy mirando a la mamá, cómo estoy mirando al profesor, ¿no? Y entonces, hay veces hay que mirarlo desde esta parte humana, de que es un ser humano que hoy a lo mejor tuvo un mal día el profesional o tuvo un mal día un niño o tuvo un mal día el maestro. Entonces es como esta mirada que vamos haciendo al otro sin la crítica, porque lo primero que hacemos estamos muy adaptados a criticar, ¿no? A hacer la crítica de es que el niño berrinchudo, es que la mamá no le dio la nalgada a tiempo, ¿no? Es que el profesor lo está haciendo súper mal, ¿no? Y entonces es como esta parte más amable de todos tenemos un mal día, todos tenemos deficiencias, incluso académicas, ¿no? Todos tenemos dificultades en algún área y es una mirada más amable donde no necesito cambiar todo, sino incluso comprenderlo, ¿no? Si empezamos a entender al autista, yo creo que estaríamos del otro lado, ¿no? No estaríamos en esta búsqueda de rehabilitar, sino de entender. Me encanta. Y para terminar, Eri, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las familias que hoy sienten miedo? A las familias que hoy sienten miedo, que el miedo es parte del ser humano, que todos tenemos miedo, que Kinderland nació con miedo, que mucho de lo que yo he hecho y de lo que hacemos todos es con miedo, pero que el miedo igual va construyendo, ¿no? El miedo es una emoción que protege y entonces que te va diciendo, hey, espera, con calma, ¿no? Y entonces es abrazar al miedo y decir, pues juntos vamos a ver, ¿no? Y ese miedo de ver cuidando de con qué profesional, qué técnica, qué modelo, qué escuela, ¿no? Es como, este miedo lo puedes abrazar y que te va a ayudar a construir, a crecer. Y yo lo que le diría mucho a las familias es que no están solas, nunca estamos solos, y que ya hay comunidad, que ya hay comunidades de mamás, que ya hay comunidades de familias, que ya hay comunidades de profesionales, que hay que buscarlas, ¿no? No podemos vivir estos procesos solos porque nunca estamos solos, solo que hay que buscar a la parte indicada, ¿no? Hay veces el grupo de la escuela no es tu comunidad, a lo mejor tu comunidad será otra, pero que nunca vivamos en soledad esto, ¿no? Porque en todos estos años creo que he aprendido que muchos niños no necesitan más terapias, ¿no? Necesitan menos rechazo y eso es posible hacerlo. Wow. Eri, muchísimas gracias. ¿En dónde pueden contactarte las personas que estén interesadas? Claro que sí, pues estamos en redes sociales como Instituto Kinderland, es la página de nuestro centro, o yo estoy como psicóloga Eri Carrasco en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y pues bueno, ahí estamos para cualquier tema que podamos contribuir felices. Gracias. Mil gracias Muchísimas por tu tiempo. gracias.